¿Listo? Ok. Bien, perfecto. Bienvenidos a los que llegaron hace unos minutos y un saludo para los que nos van a ver desde casa eh, en los siguientes días. Les voy a pedir por favor que abran todas sus Biblias en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 13, Evangelio de Juan. Roger, pongamos en pantalla, porfa, versículos 6 y 7. Para quienes vienen por primera vez esta noche, estamos en un proyecto ya desde hace unos 5 años más o menos, donde nos dimos a la tarea, sí, ese es, gracias, donde nos dimos a la tarea, o nos hemos dado a la tarea de estudiar verso por verso el Evangelio de Juan. Ya estamos en el capítulo 13 y estamos repasando algunos detalles de estos versículos que vamos a ver hoy. Ok, les recuerdo, nada más para tratar de unir lo que terminamos estudiando la semana anterior con lo que vamos a ver hoy. Les dije, la semana anterior terminamos hablando de este tema del pecado en la vida del creyente. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan. Todos los creyentes, todos, absolutamente todos, siempre nos vamos a enfrentar a esta tentación de pecar. ¿Sí? El pecado en la vida del creyente es algo verdaderamente destructivo. Si ustedes quieren saber qué tan malo es, pues nada más desobedezcan y se van a dar cuenta de lo que pasa cuando permiten el pecado en sus vidas. ¿Sí? Ok, pero les dije la semana anterior al terminar que una de las consecuencias más importantes del pecado en la vida del creyente, una de las cosas que produce es esto que hablamos de la desorientación. El pecado desorienta la vida del creyente, lo desubica. ¿Sí está claro? Después de que ustedes y yo abiertamente, con todo el corazón y mediando nuestra voluntad, decidimos desobedecer a Dios, nos desorientamos. Y esto es sumamente peligroso. ¿Por qué? Cuando un creyente comete este error, escuchen, porque esto es muy común. Cuando un creyente comete el error de pensar o de tener esta tentación de decir, bueno, voy a pecar y después me arrepiento, ustedes no saben lo que están diciendo. O sea, ustedes no saben el peligro en el que se encuentran. Cuando cometen el error de decir delante de Dios, voy a pecar, voy a echarme una canita al aire y después voy a arrepentirme. No es cierto. Esto no es tan fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el pecado desorienta. ¿Sí está claro? Esto es muy importante entenderlo. El pecado hace que el corazón del creyente se extravíe. El pecado hace que el creyente ya no pueda tener una lectura correcta de su vida y menos de su relación con Dios. Está completamente desorientado. ¿Sí está claro? Así es que es muy importante este detalle. Por eso es que estamos en esta escena donde Jesús está a punto de explicarle a sus discípulos este tema tan importante de la limpieza. ¿Sí? Ok, nada más para ubicarnos. Estamos en un lugar muy especial. La escena que estamos estudiando está dándose o desarrollándose en un lugar muy especial. Se llama el aposento alto. Es donde Jesús y sus discípulos, estos 12 muchachos, no eran señores, eran muchachos, están celebrando la fiesta de la Pascua, la última cena, que es como ustedes y yo la conocemos. ¿Sí? Y ellos están en este lugar celebrando esta Pascua. De hecho, será la última Pascua de Jesús. Jesús solamente celebró a lo largo de su vida o de su ministerio público 3 fiestas de la Pascua y estamos presenciando la última de ellas. Esa noche, estamos, por si no se los había dicho, estamos en la noche del martes. ¿Sí? Eso es muy importante. Jesús va a ser apresado durante la madrugada del día miércoles.
Y él va a morir entre las 3 y las 5 de la tarde del día miércoles. Y va a ser enterrado en las primeras horas del día jueves. Recuerden que, ya me desvío un montón, recuerden que el día cambiaba a las 6 de la tarde. ¿Sí? Esa es la forma en la que ellos manejan. Así es que a las 6 de la tarde, para ustedes y para mí, del miércoles ya era jueves. Para que den las cuentas de los 3 días y las 3 noches. Ok, estamos en ese lugar y estamos describiendo esa escena. ¿Por qué? Porque la escena es muy diferente de lo que ustedes y yo nos hemos podido imaginar. La escena es todo lo contrario a lo que Jesús esperaba que este momento fuera en la vida de sus discípulos. Y ya voy a explicarles por qué digo esto, ¿sí? Pero necesito explicar eso para poder entrar otra vez en la escena. ¿A qué me refiero? Jesús, cuando ve que ellos están desorientados, por eso empecé explicando lo que empecé explicando hoy, cuando él ve que ellos están desorientados, entonces Dios tiene que hacer algo para cambiar lo que está ocurriendo en ese lugar y hacerles entender la importancia de estar limpios. ¿Sí? Ok, no puedo entrar en más detalles porque si no voy a tener que devolverme. Entonces, estamos a punto de ver la escena donde Jesús va a enfatizar la necesidad que tiene que tener el creyente de mantener su vida limpia. ¿Sí? Ok. Entonces, les recuerdo nada más. En esta escena, Jesús está a punto de levantarse, de reclinarse, iba a decir de la mesa. Recuerden que ellos no se sentaban a la mesa. No existía este concepto que ustedes y yo hoy usamos de mesas y sillas. Ellos se reclinaban en el suelo y por eso era tan importante el tema de la limpieza y la purificación y por eso tan importante el tema del lavado de los pies. ¿Sí? Ok, pero eso ya lo voy a explicar. Entonces, en esta escena Jesús se levanta de la mesa, se quita el manto, se ciñe una toalla y coge un lebrillo lleno de agua y va a empezar a lavar los pies de los discípulos. Esta escena ya la recorrimos, pero tuve que devolverme porque quiero ver algunos detalles que no hemos podido estudiar. ¿Sí? ¿Por qué Jesús hace esto? Bueno, porque los muchachos están ignorando ciertas reglas de urbanidad. ¿Sí? Se olvidaron de las tradiciones casi religiosas de Israel. ¿Sí? Este ritual o este ceremonial de purificarse y de limpieza de pies, ellos lo están olvidando. Entonces Jesús lo va a hacer con un propósito muy especial y eso es lo que estamos estudiando. Pero este tema de la purificación es muy importante que ustedes lo entiendan. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, para los que han tenido la oportunidad de hacerlo, ustedes han visto que el tema de la purificación es recurrente. O sea, todo el Antiguo Testamento está lleno de este concepto de purificación, de limpieza. Es más, usan el concepto de inmundo cuando una persona no estaba purificada para poner en práctica un ritual, se le decía que estaba impuro o estaba inmundo. ¿Sí? Para quienes lo han leído, entienden de lo que estoy hablando. Ese es el tema de la purificación. Otro concepto que se puede usar es la limpieza ceremonial. Las personas, para poder practicar o celebrar todos estos rituales, tenían que estar limpios ceremonialmente hablando. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ok. En este detalle es en el que nos estamos deteniendo. Por ejemplo, a ver, no voy a entrar en eso, porque si no me voy a desviar. Nada más, guarden allí, en un lugar importante, este concepto de purificación. ¿Por qué? Porque a pesar de que la ley, este instrumento llamado la ley de Moisés, hoy no está vigente para el hombre, y ahí podemos entrar en todos los detalles con respecto a los judíos. Ok, a pesar de que a nosotros no nos rige la ley,
Ustedes y yo tenemos que tener siempre presente este concepto hoy en día en nuestra relación con Dios. ¿Cuál concepto, Alex? El concepto de la limpieza ceremonial. El concepto de la purificación sigue vigente para nosotros hoy. Ustedes y yo tenemos que velar porque nuestra relación con Dios esté limpia. Que nosotros nos encontremos limpios para que esta relación personal que hemos adquirido con Dios se desarrolle. Así es que vuelvo a la escena. Estos muchachos entraron, les recuerdo, digo muchachos porque tenían entre 18, 20, los mayores 22 años posiblemente. ¿Sí? No era como los pintó Leonardo. Iba a decir Leonardo DiCaprio otra vez. No es como los pintó Leonardo da Vinci, allá por el siglo XV, que los pintó todos viejos y con aquellas barbas y sentados a una mesa. Este hombre era un artista extraordinario, pero era un ignorante de la Biblia, porque en esa época no existían las mesas, ¿sí? Ellos se reclinaban en el piso. Así es que ellos entraron, supongo que brincando, corriendo, a ver quién era el que escogía el mejor lugar en el banquete. ¿Sí? ¿Sí siguen en la escena? Además, estaban preocupados por un detalle muy particular. A ver, si ustedes leen los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y se dan a la tarea de examinar las últimas conversaciones de los discípulos entre ellos y Jesús, se van a dar cuenta de que esas últimas charlas en los días previos a la muerte de Jesús, de lo único que ellos se preocupaban era de quién iba a ser el primero o quién iba a ser el mayor entre ellos. Esa era la preocupación que tenían. ¿Quién se iba a quedar al frente? ¿Sí? Esa era. Y había una competencia y una rivalidad enorme. Por supuesto, ellos estaban en un proceso. Dios estaba en un proceso con este grupo de muchachos. Así es que yo me imagino que incluso hasta se empujaron y se hicieron a un lado y especialmente dejaron a un lado todos estos aspectos de la cultura judía o del pueblo de Israel, todas estas tradiciones que habían llegado a tener una importancia incluso hasta mayor que los mismos mandamientos de Dios. ¿Sí? Olvidaron la limpieza ceremonial. ¿Sí está claro? Hasta ahí vamos, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto, nada más estamos haciendo un repaso. Entonces, estos muchachos pasaron por alto todo este concepto, todo este detalle local, cultural, de la limpieza. ¿Cuál era la necesidad de estar limpios? ¿Por qué había que estar limpios? Bueno, vuelvo al Antiguo Testamento. Si alguien se encontraba impuro, entonces no podía participar del ritual o no podía participar de aquel ceremonial, y no estoy hablando de que se viera sucio, no estoy hablando de eso. Podía verse limpio, pero si él estaba contaminado, no podía participar de aquel ritual. Y habían impurezas de todas las formas, colores y sabores que a ustedes se les pueda ocurrir. O sea, si uno tocaba a un animal muerto, ya estaba impuro y no podía participar de los rituales o de las fiestas. ¿Sí está claro? Y así había una enorme cantidad de condiciones que hacían a la persona o que la persona fuera inmunda o impura para poder celebrar todas estas actividades o ceremoniales. Por ejemplo, cuando una mujer recién había concebido, había un tiempo para que ella pudiera purificarse y durante este tiempo ella permanecía en la condición de impura, por lo tanto no podía practicar todos estos rituales. No sé si se acuerdan de eso, ¿sí? Cuando tenía un hijo varón, tenía que guardar, creo que eran 30 días de purificación, más 8 días hasta poder practicarle la circuncisión al niño, de tal forma que cuando Jesús llega al templo, él no llega, sí, era un niño de brazos, pero ya tenía más o menos 45 días de haber nacido, ¿sí? Y
Si la mujer tuvo una niña, entonces ya no eran 30 días, era el doble, 60 días. ¿Sí? ¿Saben qué significa esto? Yo no sé qué significa. En el cielo, un día me van a explicar por qué esto. Aparte de hacer la broma, ¿saben qué creo? Lo que yo creo es que ustedes, las mujeres, requieren de más cuidados. Eso es lo que yo creo, aparte de la broma, ¿no? Ok, entonces, vuelvo y repito, no era que estuvieran mal, no era que estuvieran sucios, no, simplemente estaban en una condición de impureza y tenían que esperarse un cierto tiempo para salir de esa condición. Así es que todos estos detalles, por ejemplo, si ustedes saludaban a una persona inmunda, ustedes automáticamente eran ya considerados inmundos o impuros. Ok, bueno, bueno, ¿se acuerdan de aquel detalle de los fariseos insistiendo en el lavado de las manos? ¿Saben cuántas veces, según la tradición extra Biblia, se lavaban las manos los fariseos? 30 veces al día. Era una locura la práctica de estas tradiciones, solamente persiguiendo o buscando este concepto de la purificación o la limpieza ceremonial. Bueno, ok, avanzo. En todas las casas, así como en este lugar donde estamos ubicados, que se llamaba el aposento alto, en todas las casas siempre había aguas. ¿Para qué? Para la purificación. Era necesario, era parte de la cultura y de la tradición judía. Aguas, de tal manera que las personas se lavaban para quedar purificados y preparados, escuchen, para una correcta comunión. Sí, ya esto yo lo había explicado. Así es que Jesús aprovecha toda esta enseñanza. Jesús aprovecha todos estos rollos de la cultura judía para intentar explicar un detalle muy importante, para explicarle a los discípulos la necesidad de estar limpios, la necesidad de no mantener pendientes en su relación con Dios. ¿Sí está claro? Y aparte de lavarse las manos para la cena, lo que tenían que lavarse eran los pies. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque en ese momento o en esa época no se sentaban a una mesa, se reclinaban. ¿Sí? Así es que era muy probable que hombro con hombro se topara uno a alguien, pero si el banquete estaba muy lleno de personas, los pies de otro quedaran cerca de uno. Y estas personas andaban todo el día en el campo, en la tierra. Así es que ya se pueden imaginar cómo olían esos pies. Los pies podían quedar prácticamente en la cabeza de uno. Así es que si no se lavaban los pies, ese compañerismo o ese tiempo que estaban allí pasando ellos no era agradable. Si se lavaban los pies, el ambiente era un ambiente adecuado. Si no, el ambiente era un ambiente muy pesado. Así es que en esta última cena el inicio de esta escena comienza de una forma muy desagradable, porque ellos olvidaron este tema o este ritual de lavado de los pies. No solamente en el sentido desagradable me refiero, en el sentido de que los discípulos no se habían lavado los pies y ya ustedes se pueden imaginar los olores, sino en el sentido más importante, había una enorme rivalidad entre ellos, había una enorme competencia entre ellos. Era todo lo contrario a la unidad entre estos muchachos. Cada quien estaba buscando lo suyo. ¿Sí está claro? Y ese no era el plan de Dios para la vida de estos jóvenes, era completamente diferente. De hecho, Él va a hablar de este tema un poco más adelante. Va a enfatizar que lo importante es la unión entre ellos y el amor entre ellos. ¿Sí? Esto está unos versículos más adelante, todavía no llegamos ahí. Ok,
Con esta ligera introducción vamos a leer estos versículos nada más para para examinar un par de detalles. Dice así, versículo 6, dice: entonces vino a Simón Pedro, ¿se acuerdan? Cuando él llega con Pedro, ya él se ciñó la toalla y está a punto de lavarle los pies. Escuchen la respuesta de Pedro. Vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ok, me tengo que detener en este detalle. ¿Sí? Es muy importante entender, muchachos, tengo un auditorio que no conozco, ¿sí? Entonces voy a dirigirme, en este momento me voy a dirigir a los que ya han establecido esta relación personal con Cristo, ¿sí? Me voy a dirigir a los que ya creen, a los creyentes, ¿sí? ¿Para qué? Para explicar este tema de entender. Vuelvo y repito la expresión: lo que yo hago, le dijo Jesús a Pedro, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Hay muchas cosas que ustedes hacen, creyentes, hay muchas cosas que ustedes hacen, que yo hago, es más, que usamos sin siquiera entender cómo funcionan, ¿sí? Y cosas del diario, pero las hacemos y las usamos porque las necesitamos, nos traen un beneficio. ¿Sí está claro? Por ejemplo, cuando ustedes tomaron esta decisión de invitar a Cristo al corazón, ¿se acuerda alguno cuál fue el primer consejo que les dieron? Yo sí me acuerdo. A mí me invitaron a leer la Biblia. Entendiera o no entendiera lo que estaba haciendo o lo que estaba leyendo, esa fue la primera exhortación que yo recibí: leer la Biblia. Al principio no entendía casi nada. Y no solamente no entendía lo que estaba leyendo, sino que además me parecía todo muy confuso, no entendía, ¿sí? Pero vuelven a insistirme en este tema de leer aunque no entienda. ¿Sí? Este es un consejo muy importante. Lo voy a ir afirmando a lo largo de toda la enseñanza esta noche. Así es que les pido por favor que presten mucha atención. Si ustedes tienen la oportunidad, cuando tomaron esta decisión de invitar a Cristo al corazón, espero que haya sido así. Si están aquí sentados, estoy seguro que sí. Cuando ustedes tienen la oportunidad de tomar esta decisión y Dios pone allí al lado de ustedes una persona para que los oriente, una persona para que los guíe correctamente y los invite a leer constantemente y los esté alentando a leer constantemente, sigan ese consejo, ¿sí? Y cuando lean y no entiendan, no hagan mucho caso de aquello que no entiendan, ¿sí? No dejen de avanzar en su lectura solo por el hecho de no entender. Es muy importante esto. Algunas cosas que ustedes no entiendan o que no van a entender al leer, ustedes pueden hacer dos cosas. Es lo que yo hago. Puedo darle una leída otra vez a aquel pasaje y la gran mayoría de las veces he descubierto que leí muy superficialmente, ¿sí? Porque a la segunda vez que lo hago puedo entender, entiendo el contexto, entiendo la enseñanza y puedo seguir avanzando. Algo ocurre en mi corazón, ¿sí? Pero otras veces no logro entender lo que estoy leyendo. Pero casi siempre es resultado de una mala lectura o de una lectura superficial. Pero si no llegan a entender, repito, lo que yo hago hoy, le dice Jesús, tú no lo comprendes ahora, lo entenderás después. Hay una clave allí muy importante para poder entender la relación que ustedes han adquirido con Dios y todo lo que va a ir ocurriendo en esa relación, ¿sí? Repito, si no comprenden, no se preocupen por no comprender, solo sigan leyendo, porque más que entender, ustedes necesitan leer, solo leer. El beneficio de leer viene aunque ustedes no entiendan o no comprendan,
lo que están leyendo. Es como si ustedes y yo, creyentes, necesitamos leer como sus cuerpos necesitan el agua y el alimento para sostener la vida. ¿Sí? Lo que el agua y el alimento es para sus cuerpos, para esta creación nueva espiritual, es la lectura de la Biblia. La palabra de Dios, este libro, eso es lo que hace, alimenta, nutre, fortalece mi relación con Dios, la sostiene, la mantiene, ¿sí? Así es que esa misma función que tiene el agua y el alimento para mantener hasta donde es posible sana nuestra vida, es la palabra de Dios para nosotros, en nuestra relación con Dios. Así es que, escuchen, si ustedes dejan de leer un día, 2 días, 3 días sin leer, el efecto será el mismo como si dejaran de comer 1 o 2 días. Si dejan de comer 1 o 2 días, al siguiente día ustedes van a estar débiles. Lo mismo ocurre en su relación con Dios a través de la Biblia, ¿sí? Van a empezar a sentirse diferentes, ¿sí? Así es que tan importante y tan necesario como lo es el alimento para la vida diaria, es para esta relación que empezamos con Él, la Biblia. ¿Sí está claro? No se preocupen, no necesariamente vamos a comprender todo siempre, no va a ser así. Van a haber muchas invitaciones que van a escuchar de las personas que les enseñan a ustedes la Biblia, o de mi parte aquí al frente, van a haber muchas invitaciones a obedecer solamente. Y ustedes no van a entender por qué aquel consejo. No lo cuestionen, nada más obedézcanlo. Y ustedes van a ver el beneficio de obedecer aquello, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios busca, Alex? Lo que Dios busca es que ustedes le crean, nada más, no que entiendan todo lo que Él busca hacer, solamente que le creamos. Esta noche, al final, en unos minutos, voy a extender una invitación para aquellas personas quienes no han establecido esta relación personal con Dios, y lo único que Dios les va a pedir para tomar esa decisión es que le crean. No tienen que entender todos los detalles. Me decía un amigo, Alex, es que yo necesito ver para creer, y le dije, te tengo una muy mala noticia. La Biblia enseña que es al revés, es creer para luego poder ver. No es Dios el que está en cuestión, es el hombre el que está en cuestión, ¿sí? Así es que yo no tengo por qué demandarle a Dios que satisfaga todo mi intelecto, todas mis preguntas, para entonces tomar la decisión de ver si le creo o no. ¿Sí está claro? No funciona así. Dios solamente busca que le creamos. ¿Y qué es lo que le tengo que creer de acuerdo a la enseñanza? Que voy a entender tarde o temprano. Eso es lo que tengo que creer. Voy a entender, lo voy a ir entendiendo hasta donde Dios decida que yo lo entienda o necesite entenderlo. Pero vamos a ir comprendiendo todo en la medida que caminemos en armonía con Él. Además, en esta última reunión, escuchen porque esto es maravilloso. En esta última reunión, Jesús está por cambiar el estatus de estos muchachos. Va a dejar de llamarlos sus discípulos para llamarlos sus amigos. ¿Por qué? ¿Saben cuál es la característica más importante de un amigo? Que ustedes pueden compartirle, además de que pueden compartirle su corazón, ustedes pueden compartirle sus planes y sus deseos también, sus proyectos, todo este tipo de circunstancias que a veces vivimos. No sé si les pasa lo mismo, pero siempre andamos buscando a un amigo, sobre todo en ciertas circunstancias, pero de esas personas hay muy pocas, o son muy pocas aquellas personas a las que yo me puedo acercar y les puedo abrir completamente mi corazón, sin temor a ser juzgado, sin temor a ser condenado, sin temor a algo, cualquier cosa, ¿sí?
Una persona con la que yo pueda compartir todas mis cargas, todas mis angustias, todo lo que estoy viviendo, sin temor a ser juzgado. ¿Sí? Así es que se imaginan este estatus de amigo de Dios. Este es el estatus, esta es la posición a la que Dios nos está invitando esta noche a través de esta enseñanza, que ustedes y yo seamos su amigo. ¿Por qué? Escuchen, porque a lo largo, Isabel, a lo largo de esta relación con Dios, Dios nos va a ir mostrando su voluntad, sus planes, sus proyectos. Nuestro corazón empieza a convertirse en un lugar donde Dios puede depositar sus sueños, sus anhelos, sus deseos. Vamos a ir aprendiendo, conforme avancemos en esta relación con Él, vamos a ir aprendiendo a hacer lo que a Él le agrada, aunque no necesariamente tenga que entenderlo todo, ¿sí? Y de repente nos vemos involucrados en sus planes. Y esto es maravilloso. Hace unos días me descubría hablándole de Cristo a una persona y viendo cómo aquella persona, después de escuchar la propuesta que Dios le hacía, estaba invitándolo a su corazón. Y en ese momento me descubrí siendo parte de los planes de Dios, coincidiendo con los planes de Dios, con los sueños de Dios, con los anhelos de Dios, ¿sí? Con los proyectos del Creador, nada más y nada menos. Y esto es maravilloso cuando nos descubrimos en este lugar. Así es que no se apresuren por comprenderlo todo, ¿sí? No lo hagan, van a comprender. Y lo que no comprendan, un día en el cielo lo van a comprender. El día que ustedes y yo partamos de esta tierra, ya sea por la vía de la muerte o por la vía del famoso arrebatamiento, cualquiera que sea la vía a través de la cual abandonemos esta estancia temporal a la que nos aferramos, ese día, cuando abandonemos este cuerpo, ese día vamos a abrir los ojos delante de la expresión más absoluta del poder de Dios en el cielo. Es un lugar perfecto, ¿sí? Ustedes van a ver su ser completamente libre de estorbos y obstáculos, libre para hacer todo lo que a Dios le agrada. Ya no vamos a tener o vamos a estar en todas estas luchas, con todos estos estorbos, con todos estos obstáculos que no nos permiten avanzar o profundizar como deberíamos en nuestra relación con Dios. Ok, así es que no se preocupen tanto por comprender. Eso viene de manera natural cuando su relación con Dios vaya desarrollándose. Solamente denle la oportunidad a Él de hacer lo que Él quiere hacer en sus vidas. A ver, escuchen, Él tiene un propósito más alto, superior con ustedes, que el simple hecho de hacerlos entender. ¿Cuál es ese propósito, Alex? Él quiere transformar sus vidas, cambiar todas las estructuras de nuestra vida, hacer que nuestra vida vaya en otra dirección. Le explicaba en la etapa de preguntas al principio a Isabel que aquel paraíso que se fue al basurero en el Edén, ese paraíso, todos los beneficios que el hombre perdió cuando tomó la decisión de romper relaciones con el Creador, todos esos beneficios son los que cuando Él entra al corazón de un hombre quiere darle a ese hombre. ¿Sí está claro? Él quiere cambiar nuestra vida, Él quiere fortalecer nuestra vida, nuestra alma. Alex, una pregunta, ¿cómo hace Dios para fortalecer el alma? ¿O cómo hace Dios para fortalecer nuestro ser? Bueno, la forma más básica y sencilla de explicarlo. ¿Cómo hacen ustedes para fortalecer sus cuerpos? Alguien me decía, bueno, lagartijas abdominales y sentadillas y punto, así me mantengo yo en mi cuerpo. Bueno, hay una herramienta, o más bien, ¿cuáles son los ejercicios entonces para poder fortalecer mi ser
mi relación con Dios. ¿Cuáles son los ejercicios? Bueno, hay una única herramienta a través de la cual Dios fortalece mi vida. ¿Saben cómo se llama? Se llama su palabra. Yo no sé si ustedes entienden qué es lo que tienen en sus manos en este momento. Si ustedes supieran y entendieran la historia de ese libro, ustedes caerían de rodillas, completamente seguros de que lo que tienen en sus manos es la palabra de Dios. Y cuando digo la palabra de Dios, no quiero sonar a iglesia evangélica, donde hablan acerca de la palabra de Dios como un cliché. No. Eso que ustedes tienen en las manos, ese libro que tienen en las manos, en sus manos, es un verdadero milagro. Escuchen, todo lo que estaba en el corazón de Dios y se expresó a través de la vida de Jesús está plasmado en este libro. Todos los planes de Dios, todas las intenciones que habían en el corazón de Dios, todo el conocimiento que había en el corazón de Dios para con el hombre, todo lo expresó y lo plasmó en este libro. El hecho de que Él haya usado hombres que fueron inspirados por Él, no significa, no les resta autoridad, exactitud a lo que está escrito en este libro. Es la palabra de Dios, no es un libro de historias que ya no están vigentes, no. ¿Sí? Es la voluntad de Dios. Todo lo que había en su corazón con respecto al hombre se expresó y se plasmó en este libro. ¿Sí está claro? Lo que intento decir es que este libro, la palabra que aquí está escrita, tiene vida y tiene poder. Cuando ustedes apropian esa palabra, cuando ustedes la hacen suya, ella produce vida al interior de sus vidas, la que Dios planeó. Es como cuando ustedes inspiran profundamente y aquel aire produce vida al interior de ustedes. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Y penetra, es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones de los pensamientos. ¿Sí está claro? ¿Qué quiere decir esto, Alex? Quiere decir que ustedes estando allí sentados pueden estar pensando de alguna forma, tener una intención en el corazón y Dios al escuchar, al dejarles escuchar su palabra, cambiar completamente la intención de su corazón y por lo tanto sus pensamientos. Él discierne lo que está ocurriendo allí en el corazón del hombre. ¿Sí está claro? Esa es la forma de ejercitar o fortalecer mi relación con Dios es a través de su palabra. Ella es capaz de entrar hasta lo más profundo del hombre, desnudar la verdadera condición del hombre delante de Dios. ¿Sí? Y de eso solamente es capaz la Biblia. Y además de eso, de desnudar nuestra verdadera condición, tiene poder para transformarnos y hacer el trabajo que Dios ha planeado hacer en cada uno de ustedes. Ok, con esto en mente, vamos a ir a esta escena del versículo 8. Creo que, voy a intentar avanzar un poco más, pero no sé si voy a poder terminar. Vamos a ir al versículo 8, Roger. Con esto que acabo de decir, con esto ya en mente, que fue prácticamente un repaso, Pedro reacciona, ¿sí? Pedro reacciona de una forma. Pedro reacciona con humildad, con honestidad y humildad, pero no entiende bien lo que está pasando. Pedro no sabe lo que Jesús está buscando, no sabe lo que le está pidiendo. A veces esta honestidad o esta humildad no es sinónimo de estar en lo correcto. ¿Sí me explico con esto? Pareciera que Pedro es honesto y es humilde, es hasta obediente, pero él no está entendiendo lo que está pasando. Así es que
Vamos a ver la escena. Versículo 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Ustedes se pueden imaginar con quién estaba hablando Pedro? Pedro estaba hablando con Dios. A mí me sorprende el hombre, de verdad, sorprende cómo es el ser humano, cómo somos nosotros. Es Dios en persona y Pedro le está diciendo, ¿sabes qué, Jesús? No lo has entendido. Yo no me voy a dejar lavar los pies. ¿Te quedó claro? O sea, gracias a Dios que Dios no es como somos nosotros. A mí me dicen esto y yo le digo, ok, ahí te ves. Me alegro de verte. ¿Sí? Pero Jesús no es así. Como Él era Dios, de alguna forma, no sé, de alguna forma ustedes y yo, como sabemos que Dios es amor y que es compasivo y que es misericordioso, entonces de vez en cuando nos gusta como tomar ventaja. ¿Por qué? Porque sabemos que Él no puede cambiar. Su naturaleza le hace imposible cambiar su forma de ser. ¿A qué me refiero? Él es por naturaleza y por definición fiel. Así es que Él no dejará de ser fiel con nosotros, ¿sí? En su estructura o en la estructura de Dios no existe la infidelidad. Es lo que intento decirle. Él no puede ser diferente a como es y por esta razón cuando ustedes y yo empezamos a caminar con Él, adivinen qué ocurre. Empezamos, Isabel, si Dios por definición es fiel y Él no puede abandonar esta estructura, adivine qué pasa. Cuando Él entra en mi vida y empiezo a caminar con Él, me empiezo a convertir en alguien fiel. ¿Ve? Y empiezo así a participar de lo que Él es y cómo Él es. ¿Sí está claro? Así es que empezamos a experimentar cosas extraordinarias en nuestra vida que no nos imaginamos solamente por caminar con Él. ¿Sí? Así es que cuando ustedes y yo llegamos con Cristo, no hay diferencia. Escuchen, Él hace de nosotros una nueva creación. No sé si esto les parezca extraordinario. Lo que ustedes y yo fuimos quedó en el pasado. ¿Sí? Presten mucha atención con esto. Lo que ustedes y yo fuimos quedó en el pasado. El pasado quedó atrás para Dios. Todo lo que ustedes fueron, todo lo que ustedes hicieron quedó en el pasado. Es más, mejor dicho, quedó allí al lado de aquellos clavos en aquella cruz. Toda nuestra vida pasada quedó allí. Para siempre, todo lo que ustedes y yo fuimos quedó crucificado en aquella cruz. Cuando lo invitamos al corazón, entonces somos hechos una nueva creación. Y esto es algo que yo tengo que creer con todo el corazón y disfrutarlo. Nuestro pasado, repito, para Él quedó en el pasado. Dios es Dios, pero Él no puede recordar, una vez que paga, no puede recordar lo que hicimos mal, una vez que yo apropio ese perdón. ¿Sí? Lo que fuimos quedó en el pasado. ¿Sí? Quedó limpio de la mente de Dios. En la mente de Dios, lo que nos separaba de Él ya no existe. ¿Sí está claro? Y lo único que existe ahora es esta nueva creación que Él está desarrollando y que Él está manteniendo. Bueno, Pedro en este momento le dice a Jesús, o le pone a Jesús un hasta aquí. Ya no me hables más de este tema de lavarme los pies. Escuchen lo que dice. El 8, Roger, estábamos en el 8. Es que no lo terminé de leer. Dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es muy importante hacer detenernos aquí. Hace un rato les dije que iba a hablar con los creyentes, ahora voy a hablar con todos, sobre todo con los invitados, porque en este momento yo no sé cuál es la relación que ustedes tengan con Dios, ¿sí? No sé si tienen o no una correcta, o han establecido o no una correcta
relación con Dios. Así es que voy a empezar a hablar de un detalle para que ustedes puedan entender a la luz de lo que la Biblia enseña si esta relación, que de paso determina dónde pasarán ustedes la eternidad, esta relación ya se estableció o no. Y creo que eso es muy importante, ¿sí? Les decía que es muy importante detenernos aquí porque cuando ustedes le entregan su vida a Cristo, empezamos a escuchar que Dios tiene planes con nosotros, ¿sí? Recuerden, dice, perdón, Roger, es que nos pasamos. Devolvámonos al 8, ahí está. Dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Voy a hablar de esa expresión, no tendrás parte conmigo. Cuando ustedes y yo volvimos a nacer, empezamos a escuchar que Dios tiene un plan. Es un plan particular para todos. Dios tiene un plan. ¿Sí? Es un hecho de que Dios tiene un plan con cada uno de ustedes, con sus vidas. ¿Sí? Dios tiene planes para todos. Y no sé cómo les fue a ustedes con sus planes anteriores, pero con los míos yo todos los destruí. Todos. No hubo un solo plan que quedara en pie en mi vida. A la hora de llegar a establecer esta relación con Dios, tenemos que tener mucho cuidado, creyentes, de no estropear este plan. ¿Sí? Esto es muy importante. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, si no mantienes una correcta relación conmigo, si no te lavo los pies, si no intervengo en tu vida para mantenerla en la condición correcta, limpia, si no intervengo en tu vida con esto, los planes que yo tengo para ti no se van a llevar a cabo nunca. ¿Sí está claro? No es un asunto, y aquí entro en otro detalle, Jesús no está hablando de salvación, está hablando de limpieza. La salvación y la limpieza son dos cosas diferentes. No está hablando de salvación, de lo que estamos hablando, la salvación, como dice Pedro, a ver, vamos a leer el 9 para que la idea quede completa, Roger. Escuchen lo que Pedro le respondió, le dijo Simón Pedro, ¿sí? El tema es la salvación, ¿sí? Jesús no está hablando, esta limpieza, cuando Él le dice a Pedro, Pedro, necesito limpiarte o no vas a tener parte conmigo, no tiene nada que ver con la salvación. Vean lo que responde Pedro. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Alex, yo entiendo perfectamente a Pedro. ¿Sí? En este momento estamos viendo a Pedro ir de un extremo a otro. Casi, esta es la definición casi de bipolar. O sea, está yéndose de un extremo a otro. No me laves, no me toques y ahora báñame por completo. ¿Ven que hay algo en la mente de Pedro que no está funcionando, no está entendiendo? Él no entiende lo que Jesús le está proponiendo. No entiende detrás de qué va Jesús. ¿Sí? Así es que yo entiendo a Pedro, o creo entender a Pedro, pero en este momento Él le dice a Jesús, bueno, si tus planes dependen de esto, entonces no solamente lávame los pies, dame un baño completo. Y aquí es donde Jesús se detiene y empieza a explicarle algo. ¿Sí? No olviden que Pedro siempre estaba al frente, en los primeros lugares. Él siempre estaba pensando que él era el primero, el mejor. ¿Sí? Y quedó muy mal en una escena que vamos a estudiar más adelante, cuando él llega y dice, Jesús, aquí todos te pueden abandonar, pero yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y lo negó 3 veces. ¿Sí? Así es que fue muy dura la lección. Pero lo que Jesús le dice es esto: yo no te estoy hablando, Pedro, de salvación. Yo te estoy hablando de una verdad que es muy importante. ¿Cuál? La que manifiesta en el versículo 10, Roger. Dice así, Jesús le dijo, el que está lavado, escuchen, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todo. ¿Quién es el que está lavado? ¿Sí?
¿A quién se refiere la Biblia o a quién se refiere Jesús con el que está lavado? Cuando ustedes escuchan que Dios toca a la puerta de sus corazones y ustedes lo dejan entrar, en ese momento dice la Biblia que ustedes vuelven a nacer espiritualmente hablando. ¿Sí? La Biblia enseña que el pecado nos ha separado de Dios. Creó un abismo entre Dios y el hombre y no es posible volvernos a reconciliar con el Creador, con Dios, por nuestros medios. Alguien más tuvo que hacer posible esta reconciliación. ¿Sí está claro? Así es que aquí es donde interviene este concepto de estar lavados. Cuando una persona invita a Jesús al corazón, vuelve a nacer espiritualmente hablando. Quiere decir que es bañada por completo, es lavado por completo. El mismo es un sinónimo de decir que fue transformado. Lo mismo es decir que fue salvado. Lo mismo es decir que volvió a nacer. Son todos conceptos sinónimos, son equivalentes, son lo mismo. Volver a nacer, ser transformado, ser hecho una nueva creación, ser limpiado, ser lavado o ser bañado. Todo es y significa exactamente lo mismo, ¿sí? Cada uno de los que aquí estamos esta noche y que hemos tomado esta decisión de invitar a Jesús al corazón y empezamos a ver nuestra vida siendo transformada y cambiada y empezamos a caminar sobre aquellas estructuras que siempre nos avergonzaron y nos humillaron. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido lavados de los pies a la cabeza. Hemos vuelto a nacer, hemos sido transformados, ¿sí? Algunos lo han hecho recientemente, algunos han tomado esta decisión hace poco, otros ya llevamos más tiempo. Pero aquel día, cualquiera que haya sido, yo lo ubico perfectamente hace 24 años, enero del año 2001, ¿sí? Aquel día en que Dios se acercó hasta la puerta de mi corazón y tocó y llamó. Lo tengo presente. Hasta el día de hoy no puedo olvidar ese día. Ese día en que yo me levanté allí, figurativamente hablando, me dirigí hasta la puerta del corazón y le abrí la puerta de mi corazón. Ese día quedé limpio desde la cabeza a los pies. Perdón, no estoy disvariando, estoy haciendo referencia al pasaje. ¿Sí? Vean lo que dice. El que está lavado, Pedro, tú ya eres salvo, ya volviste a nacer, ya estás limpio de la cabeza a los pies. Los 11 que estaban allí, o más bien 11 de los 12, estaban en esa condición. Y lo único que ellos necesitaban era un lavado de pies. ¿Sí? Solo había uno que no había aceptado este lavado, esta limpieza o este baño, ¿sí? En términos del pasaje. Entonces, Jesús le dice, Pedro, tú estás limpio ya estás lavado. Todos los que hemos tomado esta decisión de volver a nacer, de invitar a Cristo al corazón, todos hemos quedado limpios en ese instante. Nuestra maldad fue borrada para siempre, limpiada, pagada, nuestra deuda fue saldada. ¿Sí está claro? El día en que invitamos a Cristo al corazón. Así es que para siempre quedaremos limpios, absoluta y completamente limpios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios tomó toda aquella estructura, toda nuestra maldad, toda nuestra corrupción y la clavó sobre la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ahí quedó todo lo que ustedes y yo hicimos mal. Lo colocó allí en el Calvario y allí murió por nosotros. Esa es la solución que Dios dio. Alex,
Si Él pagó por los pecados de todos los hombres, ¿por qué la gente hoy se está yendo al infierno? Porque ese pago fue un regalo. Y un regalo, aunque sea gratis y aunque sea un regalo, tiene que aceptarse. ¿Qué quiero decir? Es muy sencillo. El cielo es un lugar que Dios diseñó para que todos los hombres fueran. Pero en ese lugar, escuchen, en ese lugar no hay una sola persona que esté allí en contra de su voluntad. No existe. Todos los que van al cielo es porque quieren ir a este lugar. Así es que este regalo llamado la salvación aunque es gratis, el pago que Él hizo por todo lo que hicimos mal es gratis, lo hizo Él, no nos tomó en cuenta a nosotros, de hecho no hubiéramos podido pagar. Cuando Él paga, pone al alcance de todos los hombres ese regalo, del que lo quiera. ¿Sí? Lo único que el hombre tiene que hacer es aceptarlo para poder hacer efectivo este regalo. ¿Sí está claro? Así es que yo solamente tengo que aceptarlo. Y una vez que lo acepto, confirmo que es real. Confirmo que es verdadero. Dios es real. Cuando yo acepto este regalo y empiezo a verlo transformando mi vida, como se los he dicho antes, Dios no espera que ustedes y yo lleguemos al cielo para decirnos, ¡tarán! Bienvenidos al cielo, muchachos. No. En el momento en que yo lo invito a mi corazón, en ese instante, Él me da una evidencia de que entró a mi corazón, perdonó mi maldad y mis pecados, me salvó y ahora está dentro de mí. ¿Cuál es esa evidencia, Alex? Cambia mi vida. ¿Sí está claro? Esta nueva creación que Dios hizo nacer en mi corazón está completamente limpia y estará completamente limpia. Escuchen, no vive completamente limpia. En mi experiencia diaria, en este estado donde ustedes y yo nos movemos, esta nueva creación se ensucia los pies. ¿Sí? Vivimos en un mundo que nos está empujando constantemente a hacer lo equivocado, constantemente seduciéndonos, constantemente engañándonos. Y cada vez que cedemos a esto, se ensucian nuestros pies. Y allí es donde Dios tiene que intervenir. ¿Sí está claro? En este caminar en el que ustedes y yo nos encontramos por la vida, el que ha sido bañado, el que ha sido lavado por completo, solamente tiene que lavarse los pies. Es lo único que se va a ensuciar. ¿Sí está claro? Ok. Voy a parar aquí porque ya se puso esto muy frío y ya se me fue el tiempo y no quiero correr. Nada más, antes de irnos, quisiera terminar leyendo un pasaje. Roger, pongamos ahí en la pantalla, es Apocalipsis 3:20. Yo no sé, repito lo que dije hace unos minutos, no sé si todos los que estamos aquí ya hemos tomado esta decisión de invitar a Cristo al corazón. Ustedes y yo a lo largo de la vida vamos tomando decisiones que tienen consecuencias. Y la mayoría, o por no decir todas estas consecuencias de estas decisiones que vamos tomando, las consecuencias son temporales. ¿Sí? Escuchen porque esto es muy importante. Les decía, a lo largo de la vida vamos tomando decisiones cuyas consecuencias nos afectan. Y la mayoría de estas consecuencias son
temporales. Pero hay una decisión que tiene consecuencias eternas. Y es la decisión de rechazar este regalo de Dios. ¿Sí? La persona que parte de esta vida a la eternidad, habiendo rechazado este regalo, esta solución que Dios proveyó al pecado del hombre, esa persona lidiará con una consecuencia eterna. ¿Sí? Así es que hay repercusiones de decisiones, de nuestras decisiones. Hay unas que son temporales y hay otras que son eternas. La decisión de rechazar este regalo la consecuencia es eterna. ¿Sí? Alex, si yo no he tomado esta decisión, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es muy sencillo. Vean lo que dice la Biblia. Dice, el que está hablando en este versículo es Jesús. ¿Sí? Él está hablando en primera persona. Escuchen lo que dice. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Saben cuál es el momento? ¿Saben qué es lo que se hace cuando uno llama a la puerta? Cuando uno llama a una puerta es porque quiere entrar. Así es que si esta noche alguno de ustedes, los que nos visitan por primera vez o los que no han tomado esta decisión todavía de invitar a Cristo al corazón, esta noche posiblemente, si usted escuchó la voz de Dios llamando a esta puerta de su corazón, entonces este es el momento. Esta es la noche. Hoy se puede estar cumpliendo en sus vidas este pasaje. ¿Cuál? Esta parte que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de quién? ¿O a cuál puerta? A la puerta del corazón de ustedes. ¿Sí? Él está llamando, se acercó, propició todas las circunstancias que fueron necesarias para que ustedes hoy, esta noche, estuvieran sentados en este lugar escuchando una exposición de la Biblia, de la palabra de Dios como esta. ¿Sí está claro? Así es que esta oportunidad que ustedes están teniendo es una oportunidad planeada por Dios. En un sentido, el reloj del cielo se sincronizó con sus vidas para que este día ustedes estuvieran escuchando la propuesta de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Es la puerta del corazón de cada uno de ustedes. No hay forma en que Él se pueda acercar más que esto. Ya está en el lugar más cercano y más íntimo en sus vidas, a la puerta de sus corazones. ¿Y qué es lo que está haciendo allí? Está llamando. ¿Y para qué está llamando? Para que ustedes y yo le abramos la puerta y lo dejemos entrar. ¿Saben cuál es el momento más propicio para abrir una puerta? Cuando se llama a la puerta. Así es que creo que no hay un momento más propicio, más especial y más importante que este, cuando Él ya está a la puerta de sus corazones llamando. Escuchen, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz esta tarde, noche, ustedes tienen una hora de estar escuchando enseñanzas y verdades bíblicas. Ya escucharon su voz. ¿Cómo me acerco yo a Steven? Yo me acerco a Steven a través de mi palabra o de la palabra. De la misma forma Dios se acerca al hombre. ¿Cómo se acerca Dios al hombre? A través de su palabra. Ustedes hoy escucharon todas estas enseñanzas, todo lo que yo les compartí hoy, son sus palabras. Así es que esta noche ustedes ya cumplieron con el primer requisito. Dice, si alguno oye mi voz, y el segundo requisito es abrir la puerta del corazón. ¿Qué pasa si yo escucho y abro la puerta de mi corazón? Dice la Biblia que Él entra en la vida de aquella persona que haga esto. Les pregunto, si seres como ustedes y como yo somos capaces de oír y abrir la puerta del corazón, ¿ustedes creen que Dios va a fallar a su parte? No lo va a hacer. Si Él dice que entra, es porque va a entrar.
y va a establecer una relación personal reflejada a través de estas palabras. Dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sí? Ok, Alex, yo quiero invitarlo a mi corazón. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Es muy sencillo, solamente tienen que pedírselo. ¿Y cómo se lo pido? Bueno, yo los puedo guiar en una oración. ¿Sí? A través de esta oración ustedes le van a pedir a Jesús que entre a sus vidas hoy. ¿Qué tengo que decirle? Vuelvo y repito, no se preocupen, yo los puedo guiar. ¿Sí? De la misma forma en la que a mí me guiaron, porque yo no entendía todos los detalles, yo conocía algunos detalles, pero no entendía con toda profundidad y claridad lo que Él había hecho por mí. ¿Sí? Yo tengo que entender algunos detalles, algunas verdades muy importantes. La primera de ellas es que Él me ama infinitamente, tanto que dejó el cielo y vino a la tierra a pagar mi deuda. Escuchen esto, yo no lo entendía. Yo tengo dos opciones. O acepto que Jesús pague mi deuda, lo cual hizo ya en la cruz del Calvario, o la pago yo. O yo acepto que Él pague mi deuda, o la pago yo personalmente. Alex, ¿cómo paga uno la deuda por todos sus pecados? En un lugar llamado infierno, por toda la eternidad. ¿Sí? Así es que o yo acepto que Él pague, o me toca a mí pagar la cuenta. Así es que Él deja el cielo, entendiendo aquel destino horrible que le esperaba al hombre, deja el cielo, viene y muere en una cruz, paga por todos mis pecados, salda la deuda de la maldad de todos los hombres, y 3 días después de haber muerto, resucita. Está vivo. Y está vivo para entrar en el corazón de todos los hombres, de los que lo quieran, para desde dentro del corazón cambiar sus vidas. ¿Sí? Esto es lo único que yo tengo que entender. Esto es lo único, es la única verdad a la que yo me tengo que aferrar con todo mi corazón para que Él pueda entrar en mi vida. ¿Cómo se lo digo? En una sencilla oración. Ok, así es que les voy a pedir a todos que cierren sus ojos, inclinen su rostro. Yo voy a orar con aquellos que quieran tomar esta decisión hoy. No tienen que repetir nada en voz alta. ¿Sí? Solamente repetir allí en su corazón, en su mente, las palabras que yo voy a pronunciar. Escuchen, repetir por repetir no salva a nadie. Esto tiene que quedar muy claro. Pero si ustedes toman estas palabras que yo voy a decir como si fueran suyas, entonces dice la Biblia que todo aquel que invoca o llama o solicita el nombre de Jesús será salvo. Hoy podrían quedar lavados de la cabeza a los pies. Hoy podrían empezar un nuevo proyecto, una nueva vida. Hoy podría empezar a escribirse una nueva biografía de sus vidas. ¿Sí? Hoy podríamos apropiar este perdón, que es un perdón incondicional, apropiar esta salvación, apropiar la vida eterna y empezar este proyecto maravilloso de una relación personal con Dios. ¿Sí? Así es que si lo hacen así, sin ninguna duda, Él entrará en sus vidas y se los va a confirmar de hoy en adelante, sin duda alguna. Ok, quienes quieran tomar esta decisión, nada más oran conmigo. No tienen que hacerlo en voz alta. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Hay muchas cosas que aún no entiendo. Pero lo que sí entiendo perfectamente es que mi vida no es una vida correcta. Lo que sí entiendo perfectamente es que he pecado. Lo que sí entiendo perfectamente es que he hecho lo malo delante de ti, muchas veces.
Hoy entendí también que amas de una manera tan extraordinaria al hombre, me amas de una forma tan extraordinaria que decidiste abandonar el cielo, tomar la forma de un hombre y morir en una cruz, pagando de esta forma todo lo que yo he hecho mal, toda mi maldad, todos mis pecados, borrarlos para siempre de tu memoria. Hoy entendí que todo lo que ocurrió en aquella cruz no era otra cosa más que el juicio de mi maldad. En aquel lugar se juzgó, se condenó y se ejecutó una sentencia sobre todo lo que yo había hecho mal. No fue sobre mí, fue sobre ti. Tú pagaste mi deuda. Tú sufriste lo que yo tenía que haber sufrido. Viviste el infierno que a mí me tocaba haber vivido. Y lo hiciste porque me amabas, porque me amas. Así es que, Señor Jesús, hoy te pido perdón. Me arrepiento de la forma en la que he vivido todo este tiempo. Reconozco con todo mi corazón que quien debió haber estado en aquel lugar era yo. Quien debió haber pagado fui yo. Pero tú tomaste mi lugar y pagaste mi deuda. Y ganaste para mí un perdón maravilloso y extraordinario. Un perdón que no está sujeto a mi conducta o a mi comportamiento. Me lavaste desde la cabeza hasta los pies. Hoy, Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Sé que estás vivo. Así es que te pido que entres. Te pido que entres en mi vida. Te pido que me salves. Te entrego las riendas de mi vida. Te entrego el control, la administración de mi vida. Haz de mí una persona capaz de seguirte. Haz de mí una persona capaz de obedecerte. Haz de mí una persona capaz de serte fiel. Entra en mi vida. Te abro la puerta de mi corazón. Sálvame. Sé tú mi Salvador personal. Y conviértete en mi Señor personal también. Por favor. Todas estas cosas te las he pedido en el nombre de quien ahora es mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, terminamos aquí. Nada más quisiera, yo siempre procuro darles un par de consejos a las personas que toman esta decisión. Recuerden, esta decisión es una decisión que se toma una sola vez en la vida. Cuando Él entra al corazón de un hombre, no sale, no vuelve a salir. Esta relación, si alguno tomó esta decisión, a ver, repite, porfa, deme un minuto nada más, por favor. Si alguno tomó esta decisión hoy, esta decisión de establecer esta relación personal con Dios, es una decisión que será para siempre. Cuando Él entra en el corazón de un hombre, ya no vuelve a salir. ¿Sí está claro? Así es que me gustaría darle un par de consejos y además obsequiarle una Biblia. Siempre les regalo una Biblia y darle un par de consejos a las personas que tomaron esta decisión. Si alguien tomó esta decisión, se acerca para darle los consejos y darle este obsequio. Que Dios los bendiga. Perdón, olvidé un detalle.
me han insistido tanto con aquel tema de la película